como sí. Este esquema no es un esquema de planificación, todo lo contrario, es un esquema para quedar en embarazo. ¿Cuál es el esquema? Entonces, quien quiera quedar en embarazo no debería tener relaciones del 1 al 10 porque no hay ovocito. Entonces, esos espermatozoides se pierden. Lo mismo que del 16 para allá, esos espermatozoides pierden. Pero todos los espermatozoides que estén disponibles entre el 9 y el 18 son posibles espermatozoides que van a generar un embarazo satisfactorio, especialmente el día 14, 1 o 2 días antes. 1 o 2 días que lo veremos ahora en el embarazo. Listo, entonces nada, esto se llama el método del ritmo, el que practica este método es un embarazo 100% seguro, porque es muy difícil aguantarse después del día 9 o 10. Bueno, ciclo menstrual, esto ya. Citología. Atentos pues, entonces. La citología, muchachos, es un examen que lo practican, ya no lo practican los bacteriólogos, está destinado a otras profesiones, a otros auxiliares, y usualmente se analiza en patología. No quiere decir que el microbiólogo no pueda hacer patología. La patología es una especialización de la microbiología, es un posgrado que lo pagan muy bien. Óigame, lo pagan muy, muy bien si usted trabaja en patología y es capaz de dar diagnóstico. Para eso es el atlas de histología. Pero la toma de la muestra no la hace el microbiólogo, la hacen otros. La citología le compete a las células del cuello uterino para la búsqueda de cáncer. Listo, para la búsqueda de malignidad. Y es muy diferente al frotis vaginal. El frotis vaginal, ¿cierto? El frotis vaginal, como su nombre lo dice, es un frotis que se hace en las paredes de la vagina, especialmente en el fondo del cuello uterino, para obtener una muestra y hacer exámenes en fresco y con tinción para mirar la microbiota existente en el momento de la toma de la muestra. Con los documentos y con los videos, usted debe llegar con muy buena precisión en qué es que lo que va a hacer, ¿cierto? Identificar qué es un cuello uterino, su anatomía, cuándo se realiza la citología, qué tipos de microorganismos hay dentro de la vaginosis, de la vaginitis, cómo se toma la muestra, cómo se toma la citología, cómo se toma el prótesis vaginal en fresco, la tinción, etcétera, etcétera. ¿Qué será lo que vamos a evaluar en esa práctica? Mucha puntualidad en la práctica, por favor. Estamos muy apretados. El curso tiene demasiados alumnos, demasiados. No nos alcanza el tiempo para las horas programadas. Solo son 30 minutos por práctica para 10 estudiantes. Entonces, por favor, bien cumpliditos, porque parte de esos 30 minutos los gastamos 5 haciendo un quiz. Entonces, bien cumplido, sí. Me alzan la manito diciendo que sí van a llegar cumpliditos, por favor. Muchas gracias. Ustedes son muy queridos. Listo, esto se lee en las diapositivas, por favor. Esto ya es información adicional. Y vamos para la otra clase, que es el embarazo, complementando esta clase. No se preocupen que no vamos de afán. Ya esta parte es así, es el ciclo femenino, es explicar una de tercer nivel que ya la hemos visto y que ya conocemos esas hormonas y ya vemos cómo es el ciclo y lo acabamos de explicar. Ahora vamos con una que se llama el embarazo. En el embarazo, ¿qué vamos a tener? También muy sencillo, ¿cierto? Vamos a ver cómo es la regulación hormonal, que ya casi que la completamos viendo el ciclo menstrual de la mujer. Casi que la completamos, mira. Es supremamente fácil. Vea, lo que hay que explicar aquí es lo siguiente. Recuerden que íbamos
que teníamos un cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo estaba produciendo estrógeno y progesterona. Espérate que cuerpo lúteo. Él estaba fabricando estrógeno y progesterona. Ya dijimos, la progesterona sostiene el endometrio, ¿cierto? El endometrio. Mientras que el estrógeno potencia las características femeninas. Potencia, entonces, las mamas, la recolección de grasa, todo eso lo va a potenciar. Pero entonces, para que este cuerpo lúteo siga produciendo estrógeno y progesterona, tiene que haber una cosa que se llama la fecundación, que es la unión del espermatozoide con el ovocito, y ellos dos juntos van a madurar y van a producir una hormona que se llama la hormona gonadotropina coriónica humana. Hormona gonadotropina coriónica humana, HCG. Esa hormona gonadotropina coriónica humana se produce acá y va a estimular a que el cuerpo lúteo no desaparezca, porque lo necesita. Antes necesita que produzca más de lo normal, ¿cierto? Porque ¿cómo va a tener un embrión que se va a implantar en el útero? Necesita que el endometrio no se caiga por nada del mundo. No se caiga por nada del mundo. Entonces, esta garantiza que el endometrio siempre siga creciendo y siga estando estable para que no ocurra un aborto espontáneo. Mientras que en esta, el estrógeno va a aumentar las características femeninas, crecimiento de mamas, crecimiento de órganos sexuales, aumenta el metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos ya aquí este ciclo, ya lo completamos. Listo. Entonces vamos ya a ver cómo se completa este ciclo de manera teórica. El embarazo no se cuenta por meses. Es muy común que las mamás lo hagan, pero se debe contar es por semanas de gestación. Un embarazo normal debe tener aproximadamente 40 semanas de gestación. Se habla que el feto está apto para vivir aproximadamente después de la semana 28, que es lo comúnmente llamado 7 mesinos. Antes de la semana 28 hay riesgo de muerte del feto. Entre más abajo, peor. ¿Listo? Entonces, después de la semana pueden nacer con riesgo, con cuidado, pueden tener mucha viabilidad. Las mujeres deben programar su parto cerca de la semana 14, de la semana 40. Así no sienta dolor, no sienta contracción, no sienta nada. Tiene que ir alrededor de la semana 40, o si no, después de la 40 hay alto riesgo de muerte fetal. Muerte fetal. Pero recuerde que siempre vamos a hacer un seguimiento todo el embarazo para monitorear cómo está ese feto, que esté creciendo, que tenga buen tamaño, que el líquido amniótico también esté de buen tamaño, que los latidos del feto, que todo eso, ¿cierto? La viabilidad del feto y lo vamos cuidando y el médico programa cuándo es el momento adecuado, antes o después, pero no debe superar la semana. El embarazo ocurre aquí en la trompa de falopio. Dijimos que el día 14 ovula y los espermatozoides, espérate, yo cierro acá. Entonces recuerden que los espermatozoides pueden durar 24 hasta 72 horas con viabilidad. 24 hasta 72 horas con viabilidad, es decir, esos señoritos en esas 72 horas deben recorrer todo el útero, deben recorrer toda la trompa de falopio y deben llegar aquí ese preciso momento para poder ser el que llegue y entre en el ovocito. Entonces, por eso, siempre
y hay mucho riesgo de embarazo porque los espermatozoides tienen una viabilidad muy alta, más si están dentro del útero, que eso les da más viabilidad y los activa. Listo, entonces, si el espermatozoide encuentra el ovocito, por ejemplo, por aquí en el útero, se encuentran, puede haber fecundación, pero no será viable el embarazo. No será viable el embarazo. Simplemente ocurre simplemente un periodo normal porque no le da el tiempo suficiente, tiene que llegar aquí, hasta este estadio, aquí, hasta el estadio de mórula, ¿cierto? Tiene que madurar. Una vez él se fecunda, pero una vez se fecunda, tiene que empezar a dividirse. Eso le toma 10 días para poder tener la cantidad de células y producir una hormona en específico que le va a garantizar su viabilidad. Esa hormona solamente la produce por allá después del 10º día de división. ¿Cuál será esa hormona que le garantiza la viabilidad? ¿Quién me la dice? ¿Cuál será esa hormona? La HCG. Correcto, muy bien. Entonces mira que si él se encuentra aquí, no han pasado los 10 días, entonces no es capaz de producir la hormona, entonces simplemente esa fecundación no es viable, esa mórula o ese blastocisto no se implanta en el endometrio, no se implanta y por lo tanto simplemente ocurre un periodo normal, una menstruación normal, porque no alcanzó a complementar el ciclo. ¿Listo? ¿Cómo se hace la unión espermatozoide-ovocito? Muy facilita, ¿cierto? Alguien que me diga cuál es el espermatozoide que tiene que llegar aquí, qué características tiene que tener ese espermatozoide que llegue aquí, qué característica es la más importante que tiene que tener el espermatozoide para poder llegar aquí y fecundar. ¿Quién me dice esa característica? Que la vimos la clase pasada. Profe, solo los más fuertes, rápidos y aptos son los que van a sobrevivir y llegar hasta allá, ¿no? Excelente, Ashley, usted la tiene muy clara. Por eso hablamos que si queremos producir un esperma de buena calidad, tenemos que ser sanos, fuertes de rizo y no se produce esperma de mala calidad y puede que aquí llegue un espermatozoide, ¿cierto? Pero si es un espermatozoide chichipato, cojito, pues después no nos podemos quejar que porque el hijo nos salió tan feito. Pues porque si no nos cuidamos cuando éramos jóvenes para tener los hijos, pues eso se ve reflejado ahí. Entonces el más fuerte y el más rápido va a llegar. Solamente puede entrar un espermatozoide, uno, no puede entrar más de uno. Y ellos deben seleccionar, ellos deben saber cuándo se van hacia la trompa izquierda o hacia la trompa derecha. Eso lo llamamos quimiotaxis, porque donde el espermatozoide se vaya para la trompa, donde no hay ovocito, pues perdió el año, ¿cierto? Muy mongolo ese, por ejemplo, no tenía por qué nacer. ¿Por qué? Porque era mongolo y se fue cuando no era. La quimiotaxis lo llama y le dice que es hacia este lado y van a ocurrir la adherencia a la zona pelúcea, la penetración y la cabeza espermática, que ya la vamos a explicar. Ahí cuando se adhiere, hay liberación de una enzima, sacrosoma, que es lo que tiene él en la cabeza. Ahí hay una enzima que se llama la crosina y eso hace que rompa la zona pelúcida y luego va a haber unos enlaces específicos que van a permitir la fusión de sus núcleos y que se fusionen los dos núcleos y que ellos formen un individuo de 46 cromosomas. Específicamente, los espermatozoides y el ovocito deben tener receptores ZP3. El primero que llegue es el que va a activar el receptor ZP3. Una vez activado el receptor ZP3 de ese espermatozoide, él libera la enzima, rompe la zona pelúcida y mire que posteriormente
se activan los mecanismos para la fusión de membranas, que el espermatozoide libera su contenido, ¿cierto? Y se fusionan los núcleos. Una vez sucede este fenómeno, los receptores ZP desaparecen de la membrana del ovocito. Por lo tanto, al no haber receptores ZP, ya ningún otro espermatozoide podrá entrar. Y este mecanismo es lo que nos garantiza que no haya una cosa que llamamos poliespermia. Es decir, que entre más de un espermatozoide porque no es viable. Solamente somos viables individuos de 46 cromosomas, no más. Ya lo comenté, ¿cierto? El cuerpo lúteo. Van a consultar todas estas preguntas. Yo sé que la semana pasada teníamos unas consultas que era, ¿en qué estadio quedaba el ovocito? ¿Cierto? Esa es la primera consulta. ¿Cuál era el mecanismo de acción del viaje? Y no me acuerdo, ¿quién me acuerda de la otra consulta? No me preocupe que todas las consultas salen en el parcial. Si las resolvemos aquí, muy bien. Si no, en el parcial las resuelve. ¿Alguien consultó en qué estadio quedaba el ovocito después del proceso de la meiosis? Bueno, entonces como veo que no responden, verifiquemos que la gente sí está en línea. Sí están en línea. No lo veo. Sí, profe. Profe, sí, pero pues creo que esa pregunta no era. Perfecto. En el examen sale, recuerde que era de genética, es un punto muy específico, tiene que ver con la meiosis del cuerpo popular. Muy bien. Esa la necesitábamos pues como para hoy. Entonces, sumada a esa, viene una gran pregunta, es cómo se producen los mellizos monocigóticos y los disigóticos. Los mellizos monocigóticos, ¿cierto? Que no se llaman mellizos, sino que llaman gemelos monocigóticos. Lo de mellizo no existe. Mellizo es un término común de la población, pero eso no existe, ¿cierto? La gente dice mellizo para diferenciar del gemelo, pero lo único que existe son gemelos monocigóticos. Como su palabra lo dice, monocigóticos. Tiene un solo saco vitelino. Y los gemelos disigóticos. Eso es muy fácil. El gemelo monocigótico es un espermatozoide que penetra un ovocito y en su primera división se duplica exactamente. Es decir, que la primera división, cuando hace una copia exacta, ¿qué división es esa? ¿Cómo se llama esa división, chicos? Respóndanme ahí, por favor, con el micrófono. Mitosis, profe. Entonces, Eso, hace una mitosis. Y por eso, como queda igualito, los individuos son igualitos, 99.9999% igualitos. Y quedan dentro del mismo saco vitelino. Eso es una berraquera porque si uno tiene un hermano gemelo monocigótico, tiene un banco de órganos excelente porque como son igualitos, se lo puede trasplantar y no hay que dar nada más. Entonces es bueno ese hermano monocigótico. En cambio, el disigótico es cuando tenemos dos óvulos, que la mujer ovuló 2 veces y pues obviamente existe la posibilidad de que lleguen 2 espermatozoides diferentes, por lo tanto se formarán 2 sacos vitelinos diferentes, ¿cierto? 2 sacos vitelinos diferentes y generarán 2 individuos totalmente diferentes. Listo. Ashley está por ahí. ¿O cuál era la otra? Sí, estoy yo.
Dígame a la Sí. orden. ¿Y cuál era la otra que era como canzoncita, como plaga, que era como malosita? Ani, Ani, también está por ahí. No me conectó. Sí, no la escucho. ay, no la veo. Entonces imagínese, Ashley, para que vaya y le cuente el chisme a Ani, Ajá. que una vez me fui yo de vacaciones y tenía que viajar un año entero fuera del país a hacer unos estudios. Y tenía una novia, y cuando me fui, esa novia me dijo que estaba en embarazo. Entonces yo le dije que qué rico, que muy bueno, que cuando llegara el año entrante yo conocía al niño, que yo iba a ir el día del parto. Oiga, llegué el día del parto ahí en la clínica Medellín y ahí vine que cuando voy y miro, tenía un niño así igualito a mí, lo más de bonito así como yo. Y el otro que había nacido al mismo tiempo, porque eran gemelos disigóticos, era negrito, así, pero negrito, así con la naricita ancha y los ojitos rasgados y el pelo quietico, así como mi grón. Ali, ¿eso será posible o será que me metieron un gol? Le metieron un gol. No, sí es posible. No, pero sí es posible, ¿saben? Pero entonces, bueno, yo todavía, porque yo todavía estoy respondiendo por los dos. Dígame a Pero, ver. o sea, es un embarazo, pero fue disigótico. O sea Sí. que fue como el segundo caso que nos mostró, o sea, fueron 2 óvulos que fueron fecundados por 2 espermatozoides. Uno fue de usted y otro fue del cacho. ¿Cómo así? Ah, pues sí, le comento. Ah, entonces, ¿quién es? Me separo. Sí. No, profe, Ah, no, usted no no. nos describió la mamá. Ah, bueno, Sí, ¿verdad? hay que evaluar la actual ¿Verdad? madre. ¿Qué? ¿Cómo que hay que evaluar la madre? Si ya ¿Verdad? me puso cacho. ¿Mm? ¿Verdad? ¿Y cómo es la mamá? Ah, no, la Usted mamá nada es más se blanquita, describió, blanquita, mona, ojiverde, lo más de bonita. se lo cambiaron, le hicieron un cambiazo allá. Eso es En suyo. el hospital cambiaron el niño. Sí, No, Sí, no, profe, confía en las mujeres. no, claro. porque yo estuve ahí en el momento del parto y todo, y yo vi cuando salió el primero blanquito, todo bonito, y el segundo negrito, parecía un bollito cuando salía. Profe, ¿qué tal que el segundo estuviera hipóxico? Y se Claro. quedó, y se quedó hipóxico toda la vida. Ah, si no fue el parto, usted no habló de la vida. Porque todavía está negrito el hombre y me dice papá y todo. Mm. Oiga, y yo lo veo y no, mejor dicho, nada de parecido a mí. No, pero recuerde que papá no es el Profe, que engendra, sino el que cría. Y si usted lo crió, es su Ah, hijo, es suyo. eh, que me toca pasarle 4 millones de pesos porque está estudiando es que en el Colombo School. Ah, Siga así. Ese es suyo. no. Entonces, ¿qué pasó, Ashley? ¿Cómo es posible que nazcan dos niños el mismo día, el mismo parto, y uno sea diferente al otro? ¿Cómo fue posible eso? Porque una mujer puede producir óvulos en distintos momentos, pero muy cercanos. Entonces, en este caso puede producir 2. Entonces, un esperma de hombre 1 pudo fecundar uno de ellos. Y digamos que al poco tiempo, no tampoco días, meses, sino al poco tiempo, estuvo con otro y ese hombre 2, pues el espermatozoide de ese hombre 2 fecundó a un segundo. Quiere decir que en tiempos de gestación no van a estar muy distantes y por ende el embarazo se va a llevar como muy igual, muy ahí, sí. Ashley, ¿y cómo debería ser ese hombre dos para que salga así negrito? Guapo. Pero para que salga así negrito, ¿cómo debería ser el señor? Puede ser un hombre moreno o cuya familia sea de tez oscura
con rasgos más afrocolombianos o afrodescendientes, y ya. Yo creo que conozco a señor Ari. Yo creo que ese era el señor que nos manejaba el carro. Ay, no, Se no piense parece. eso. Piense que eso es como un bisabuelo de usted que no conoció y eso fue un gen recesivo que se vino a expresar en el niño. Yo creo que este curso lo va a perder también mucha gente con los consejos que me dan. No, ese hijo es de usted, recuerde, padre no es el que engendra, sino el que cría. No, ya ahorita mismo ahorita que voy a ir a separarme, va a decir que una estudiante me abrió los ojos. Anda, pero no fui yo. Sigamos. Entonces, ya hablamos cómo se produce la gonadotropina. Entonces, ese caso es común verlo, que son de padres diferentes, a pesar de que nacen en el mismo parto. Si se tienen relaciones sexuales el mismo día o en la misma frecuencia, entonces hay dos gamas de espermatozoides que pueden llegar a fecundar, no tienen que ser del mismo padre. La gonadotropina coriónica, entonces dijimos que después de esa implantación, para los 20 días es detectable por la prueba sanguínea. Y a los 14 días en la prueba de inmunocromatografía también es detectable. Los hombres pueden dar positivos para la hormona gonadotropina coriónica humana, pero no significa que estén en embarazo, sino que son marcador tumoral para cáncer intestinal. Eso significa esa prueba positiva que los hombres no pueden procrear de ninguna opción. Atento con el ciclo hormonal. Entonces ya vimos toda la teoría. Vimos cómo la gonadotropina coriónica humana tiene sus picos máximos para en la semana 12, pero mire que todo el periodo se empieza a aumentar. Y esa gonadotropina coriónica humana, entonces la produce pues básicamente la placenta, o lo que llamamos el sitio tromboblasto, que formará la placenta. Observe la progesterona punteada y el estrógeno en negro, ¿cierto? Entonces mire cómo aumentan durante todo el embarazo. Sí o sí es necesario y obligatoria que exista ovario, ¿cierto? Que el ovario esté intacto y que el cuerpo lúteo esté intacto, mínimo hasta la semana 7 u 8. Es la única posibilidad de que se produzca estrógeno y progesterona, hasta la semana 7 y 8. Si pasa algo en los periodos de las primeras 7 semanas, si pasa algo y por alguna razón ese ovario se daña, tiene alguna lesión, sufre algún trauma, ocurre un aborto espontáneo porque se deja de producir la progesterona, entonces inmediatamente hay una menstruación normal dentro de las primeras 7 semanas. Después de las 7 semanas ya la placenta es capaz de producir su propia progesterona y su propio estrógeno y puede sostener el endometrio en los periodos siguientes. No tan eficiente, pero lo puede hacer. Hasta las 7 semanas. Entonces esa es una de las razones, muchachas, por qué las mujeres deben adoptar ciertos cuidados para evitar que sufran lesiones o traumatismos. Es decir, que las mujeres no deben realizar ciertos oficios, pero dentro de eso hay que romper con unos mitos, como por ejemplo que no debe montar en moto porque le viene el niño. Eso es mentira. Es mentira. No debe montar en moto porque si trabaja en Rappi o es mototaxista, ¿cuál es el peligro que ocurra si maneja moto? ¿Cuál es el peligro? Una caída. Es un traumatismo mayor que la va a conllevar a un aborto, pero no es porque la vibración de la moto le va a hacer venir el niño. Por ejemplo, una mujer policía, entonces ya no puede seguir patrullando. ¿Por qué no puede seguir patrullando la mujer policía? ¿Cuál es el riesgo de ella? ¿Cuál es el Profe, riesgo? lo mismo, un traumatismo por algún asunto en la calle. ¿Qué asuntos en la calle le puede dar a un policía? Profe, un enfrentamiento.
eso que le den bala, que le den puñalada. Entonces, por eso es que las mujeres, pero no es porque las mujeres tengan que quedar quietas, que no pueden brincar, que no, eso es mito, eso pasa. Pueden desarrollar su vida normal. Lo único que tiene que evitar es profesiones de peligro, como si trabajan en construcción, si por ejemplo la dueña del pagadiario, no, si es la dueña de la plaza, mejor que no venda vicio. Todas esas cosas deben cambiar mientras sucede el embarazo. Listo. Entonces, adiós con todos esos mitos de que se le viene, que no, que. Listo. Se Profe, produce. Sí. yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, a las mujeres, pues he escuchado casos en los que a las mujeres embarazadas hay algunas que les sigue viniendo la menstruación durante el embarazo. ¿Eso a qué se debe? Sí, puede haber un problema hormonal relacionado, como vimos, con la progesterona y son embarazos de alto riesgo. Ya como acabas de ver el ciclo, entonces hay peligro de que ese endometrio se venga y que y ocurra un aborto. Muchas veces los sangrados leves, entonces simplemente con observación y esa paciente sí requiere, esa en especial sí requiere mucho cuidado y mucha quietud precisamente para evitar que cualquier traumatismo, estrés o cosas vayan a provocar el embarazo. Pero ya siguiendo el ciclo que acabamos de ver, entonces puedes deducir que es paso hormonal. Profe, tengo Dime. una pregunta. Sé que existe algo llamado como embarazo psicológico, algo así. Es como, o sea, no, es más bien como que la mujer está embarazada, pero no se da cuenta porque, como dice la compañera, le puede seguir viniendo el periodo, pues mientras tiene el embarazo, y pues un día pues lo tiene. Más o menos, ¿por qué ocurre eso? O sea, uno, pues Eso eso, es muy poco probable, o sea, eso es de nuevo más como mito que realidad. Sí ocurren embarazos, como dijo la compañera, donde hay un sangrado evidente que hay que llevar control. Pero esos casos que tú relaciones son muy escasos, no es una cosa común, es más como pues casos muy fortuitos. Las mujeres usualmente por todos los cambios que suceden en el cuerpo es muy evidente que están en embarazo. Diferente es que lo quiera ocultar o lo quiera dejar de percibir, pero no es posible que pase desapercibido, ¿cierto? Es decir, no es posible que pase desapercibido. Seguidita verás porque suceden demasiados cambios en el cuerpo, entonces no es factible que haya un embarazo sin ninguna modificación como para que la muchacha diga que no se dio cuenta. Psicológicamente sí puede pasar que lo quiera negar, ¿cierto? Y eso ya pues es un problema de la psicología, no es un problema del embarazo, ¿cierto? No querer aceptar el embarazo es diferente a cambiar la fisiología del cuerpo. Seguida te vas a dar cuenta porque es imposible que no lo logre ver. Bueno, entonces aquí la hormona ya va a empezar a trabajar, se llama, aquí empezamos, ¿quién fue el que preguntó? El compañero que preguntó. Empezamos por aquí porque la somatotropina o la HCG es una somatotropina, es una hormona que induce el crecimiento de todos los tejidos del cuerpo. Entonces la mujer va a empezar a crecer en tamaño, entonces es imposible ocultarlo. Y estimula la absorción, la retención de líquidos, la lipólisis. Lo más importante que tienen que comprender es que se va a generar un individuo, a partir de los recursos que tiene la mamá. Entonces las células que se van a formar del feto, todas las células que se van a formar del feto deben salir o todos los recursos deben salir de la mamá. Entonces, las membranas celulares, las mitocondrias, los líquidos, los minerales, todo eso, que el núcleo, que todas esas organelas, todos esos elementos los aporta la madre. Por lo tanto, esta célula de la mamá tiene que trabajar 3 y 4 veces más, ¿cierto? Es decir, debe guardar energía y debe consumir energía al doble o al triple de lo normal porque está aportando nutrientes para fabricar esto. ¿Cierto? Entonces,
Por eso te digo que va a aumentar demasiado el metabolismo, se estimula el crecimiento placentario, las mamas crecen, el útero crece, la pelvis, los órganos sexuales, todo crece notoriamente. Especialmente, entonces vamos a ver que, por ejemplo, un feto, muchachos, por poquito que pese, puede pesar más o menos 1.5 kilos. Y pues es muy bajo, pero sumado al líquido amniótico, porque ocupa espacio, estamos hablando que son alrededor de 3 a 4 kilos. Entonces es imposible ocultar 3 o 4 kilos de más. No hay forma de que lo oculte en ningún lado. O sea, va a ser muy notorio el aumento de peso, de volumen y de la barriga. Bueno, entonces viene la placenta que nace a partir del sincitio trofoblasto, le dice a la profe que se lo explique bien, pero la placenta tiene algo muy importante acá, y es que la circulación fetal es diferente a la circulación materna, no se comparte. Por lo tanto, la sangre fetal no se puede ver con la sangre materna. La sangre fetal, mire, viene por el cordón umbilical y mire cómo va hacia estas granulaciones acá, da la vuelta y regresa, pero no entra la circulación materna. Y la circulación materna entra por acá y mire cómo deposita esto en esta laguna y se retorna por un sistema venoso. Entonces el intercambio en la placenta es por difusión, pero la sangre no se pueden ver o no pueden tener contacto. Chicos, ¿por qué la sangre de la mamá no puede ver la sangre del bebé? ¿Cuál es la razón de que no se puedan compartir? Incompatibilidad inmunológica. ¿Cómo es eso? ¿Pero qué ve la mamá cuando ve la sangre del feto? ¿Qué es lo que ve? Pues ve un antígeno que Correcto. Entonces va a ver que hay un ser que es diferente a ella y que está habitando dentro de ella, ¿cierto? Entonces la placenta hace que sean totalmente independientes, ¿cierto? Independientes, no hay contacto. Y en el caso de que haya contacto por algún trauma, por alguna enfermedad, más que todo traumatismo, o por alguna enfermedad de base, eso no sucede en la normalidad. Si esta sangre llegan a ver, se produce una enfermedad que se llama la eritroblastosis fetal. Eritroblastosis fetal. Tarea: consultar qué es la eritroblastosis fetal. ¿Cierto? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Y cómo se diagnostica en el laboratorio clínico, la prueba rutinaria, la sencillita del laboratorio. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? ¿Listo? Si alcanzamos, la miramos allá en el laboratorio. Si no alcanzamos, cae en el examen. Eritrolactosis fetal. Listo. Que aquí ya más o menos la explicamos, pero usted la amplió. Entonces, por eso nosotros podemos tener, de hecho, siempre, casi siempre así, la sangre del feto es diferente a la de la madre, casi siempre. A veces son compatibles, pero no necesariamente. ¿Qué hace el estrógeno? El compañero que preguntó, entonces los órganos sexuales crecen, los externos y los internos, el útero aumenta, tamaño genital externo crece a medida que va avanzando el embarazo, la glándula mamaria, porque como hay crecimiento del estrógeno, de la glándula mamaria se prepara para producir leche y todo esto se le editan los ligamentos y la sínfisis púbica se abre para el momento del parto. La progesterona, ya dijimos, sostener el endometrio, esa es su función principal. En general, vamos a decir que durante este periodo de los 9 meses, todas las hormonas, todas, sin excepción, aumentan su producción y su acción. Aparte dijimos que son proporcionalmente directas. Es decir, a mayor demanda, más hormona, más efecto. En este caso, todas las hormonas que produce la mujer se van a aumentar
para aumentar la cantidad, por ejemplo, T3 y T4, más metabolismo, pero eso viene directamente desde la TSH, la ACTH, la PTH. Entonces observe que todas las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis se aumenta y la hipófisis aumenta un 50% de tamaño. Por lo tanto, una producción hormonal exagerada. Entonces, lo que preguntaba el compañero, que es que no se dio cuenta, es imposible porque la demanda energética es tan alta que no es capaz de sobrevivir con los requerimientos normales, o sea, con lo que comía normal no le da. Entonces empieza a comer más, a retener más líquidos, a gastar más energía, porque es inevitable. Ahí no cabe que el cerebro le dijo que no, no. No, no, un estado de inconsciencia es diferente a que no sucedan los cambios físicos en el cuerpo. La corticotropina crece, la tirotropina, todo esto crece. En la placenta ya dijimos que el intercambio de todos estos órganos en la placenta se hace por difusión. Y hay que reseñar algo importante para ustedes, y es que en el feto se produce una hemoglobina que se llama la hemoglobina fetal. Tiene mayor afinidad por el oxígeno. Aló. El profe se quedó.